Vamos a realizar una entrevista al profesor Elio Carpintero y para contextualizar diremos que esta entrevista se realiza en el marco de un proyecto que ha lanzado la Academia de Psicología de España sobre historia oral de la psicología y al plantear esta entrevista en concreto a nuestro invitado de hoy, que es el profesor Carpintero, he querido tener en cuenta que ya existe una magnífica entrevista realizada por el profesor Brandrés en la que se entra en profundidad en el análisis de la contribución de la obra científica del profesor Carpintero. Yo aquí tengo el honor y la satisfacción de entrevistar a mi maestro y mentor con el fin de conocer sus perspectivas y experiencias sobre la psicología durante un periodo tan apasionante de la psicología española que arranca en los años 60 y que se extiende hasta hoy. Podemos decir que el profesor Carpintero es una figura central en ese periodo extenso y crítico de la psicología en España y es sin duda uno de sus principales actores y constructores de esa psicología con otras muchas figuras relevantes. Cabe resaltar su actuación en una amplia gama de facetas de la psicología en sus ámbitos científico, académico, institucional y profesional. Antes de empezar con las preguntas que le quiero plantear al profesor Carpintero, creo que puede resultar de interés introducir unas breves notas biográficas. El profesor Carpintero nace en Barcelona en 1939, pero su infancia y su adolescencia se desarrollan en Soria, donde removieron a su padre como inspector de enseñanza primaria tras la Guerra Civil. Y además su madre pues también desarrolló allí su actividad como maestra. En los estudios, realizó sus primeros estudios en la Universidad de Zaragoza y después ya se movió a la Universidad Complutense de Madrid en Filosofía y Letras. Entre sus principales maestros cabe mencionar a Julián Marías, al profesor José Luis Pinillos y a José Manuel Blecua. En principio, en los años 60, empieza como profesor de enseñanza media en el Instituto Ramiro de Maeztu y en el Colegio Estudio, y en 1964 contrae matrimonio con la profesora María Victoria del Barrio, teniendo 3 hijos, Guillermo, Pablo y Miguel. En 1965-66 entra como ayudante en la cátedra de José Luis Pinillos y en el 71 realiza la oposición a la agregación de la Universidad de Valencia, iniciando una fecunda etapa en esa universidad hasta 1988. En 1988 regresa a Madrid, ocupando la cátedra que dejó vacante el profesor José Luis Pinillos, y en 1992 colabora con la Fundación Fundes, que entonces presidía Julián Marías. En el 2000 ingresa en la Academia de Ciencias Morales y Políticas con un discurso de recepción por parte del profesor José Luis Pinillos, y en el 2015 es el principal impulsor e iniciador de la Academia de Psicología de España, que venía preparándose y trabajando para ello durante varios años. Cuenta con 6 doctorados honoris causa y varias importantes distinciones españolas e internacionales. Yo quisiera que en esta entrevista obtengamos los puntos de vista y las experiencias vitales del profesor Carpintero en esa trayectoria amplia en la cual ha sido un protagonista de primer nivel en la historia de la psicología de España, y para ello quisiera dejar claro que ha estado en muchos ámbitos trabajando y contribuyendo a ese desarrollo. Por lo tanto, en las preguntas que le voy a ir planteando, iremos viendo sus distintas actuaciones y sus distintos, ámbitos de intervención para entender mejor esa historia oral de nuestra disciplina en las últimas 6 décadas. Muy bien. Bueno, Elio, a lo largo de tu trayectoria has investigado ampliamente todos los ámbitos de la historia de la psicología, tanto a nivel internacional como en nuestro país. Sería muy interesante conocer cómo ves tú
esas tradiciones de la psicología en España y sus contextos, y cómo ves que ha ido instaurándose, anclándose la psicología en nuestro país. Bueno, ante todo, buenos días. La pregunta me parece que va directamente a lo que ha sido mi principal ocupación durante mi vida académica y universitaria. Y debo quizá empezar diciendo que yo venía del mundo de la filosofía y muy principalmente preocupado por la historia del pensamiento español. Se fueron fraguando las cosas de tal manera que el mundo de la psicología, especialmente a través de la figura de mi maestro José Luis Pinillos, me llevó a encontrar ahí el espacio donde yo podía tener algo que hacer en la Universidad Española. Y precisamente el comienzo de mi interés por la historia de la psicología viene del hecho previo de haber estado estudiando el pensamiento español y haberme dado cuenta de la tremenda ruptura que significó la guerra civil, tanto en el nivel intelectual, de la filosofía, etcétera, como precisamente en el nivel de la psicología. Y desde muy pronto tuve la idea de que era preciso reconstruir la historia de la psicología española, porque se había producido un vacío entre lo que había sido la historia española de psicología de los años 20, con una presencia internacional muy importante, y luego, después de la guerra, un esfuerzo muy considerable por deshacer esa psicología científica para convertirla nuevamente en un pensamiento filosófico escolástico. Y creía yo que era preciso rehacer la continuidad. Y a eso entonces le dediqué mucho trabajo para volver a encontrar el hilo que enlazaba la psicología que empezaba ya a florecer en los años 60, en donde yo estaba metido, con la actualidad que representaba poner en marcha una nueva especialidad en el mundo académico y una especialidad profesional extraordinariamente importante, con lo que había sido ese pasado que en principio estaba olvidado. En ese sentido, yo creo que cuando se piensa en la psicología española, lo primero que hay que darse cuenta es que la psicología ha venido a España de fuera, es decir, en alguna medida ha venido de fuera lo que llamamos la psicología científica a partir del siglo XIX. No hemos tenido aquí prácticamente un núcleo potente como lo ha habido, por ejemplo, en Alemania o como lo ha habido en Francia. Pero, sin embargo, es verdad que hay, cuando se reconstruye la tradición española, yendo más atrás, entonces uno se da cuenta de que hemos tenido ciertos jalones muy importantes. Por ejemplo, es evidente que en el mundo entero se reconoce que la figura de Guarte de San Juan ha sido lo que se ha llamado muchas veces el padre de la psicología diferencial, el padre porque en su examen de ingenio para las ciencias estaba haciendo un estudio de los aspectos diferenciales entre unas personalidades y otras y su mayor o menor adecuación a las tareas de aprendizaje en la universidad, etc. Por consiguiente, teníamos algún jalón interesante que mencionar. Tenemos después un hecho muy importante que se produce en España, y es que desde finales de 1500 se establece una especie de cordón sanitario para que los españoles no vayan a estudiar fuera, que fue la famosa declaración o la famosa orden de Felipe II de 1559, impidiendo ir a estudiar a las universidades, salvo unas pocas que estaban en Italia y en Portugal. Y eso quiere decir que, de alguna manera, España tomó un camino distinto a otros países europeos que fueron haciendo la renovación del pensamiento moderno, mientras España estaba sumamente ocupada en el proceso de civilización y de culturización del mundo americano, que era la empresa en aquel momento española.
Sin embargo, al llegar al siglo XIX y en un momento en que España se encuentra en una situación, pues en cierto modo dramática, al haber perdido prácticamente el imperio colonial que habíamos tenido, pues surge una recuperación de la conciencia nacional, del esfuerzo por actualizar y modernizar el pensamiento español, y en eso empieza, y es importante, el grupo y la figura de Francisco Giner y el grupo de la Institución Libre de Enseñanza, junto al cual hay que poner la figura de Luis Simarro, que va a ser el primer catedrático de Psicología Experimental en España en 1902. Es decir, que cuando España vuelve a tener conciencia de sus problemas, llamemos internos personales, reaparece el interés por esa psicología, y dentro de en esa línea nos encontramos con que algunos de las figuras más importantes intelectuales del siglo XX, que desarrollan y que continúan el tipo de acción que significaba la Institución Libre de Enseñanza, y me estoy refiriendo a tres nombres: el de Ortega y Gasset, el de Gregorio Marañón y el de Gonzalo Rodríguez Lafora. Son tres personas que van a, cada uno en su modo, a hacer avances y hacer contribuciones que han sido importantes para la psicología y que además nos vinculaban al mundo exterior. Porque evidentemente una de las cosas que conviene que los españoles nos sintamos orgullosos y felices es que en una ausencia de una tradición consistente, sin embargo, ha habido algunas ideas. Yo creo que una de ellas es evidentemente la idea de Marañón de que la emoción tiene una dimensión cognitiva desde muy pronto, y que luego ha sido recogido internacionalmente por otros en Estados Unidos, etc. La idea de el hombre masa, y ha sido un tipo de pensamiento respecto de los procesos, diríamos, de pensamiento social despersonalizado, llamémoslo así, que hace Ortega y Gasset, o Lafora, que hace los esfuerzos por la recuperación de una psicología que recupera y que tiene funciones. El libro de Lafora, Los niños mentalmente anormales, pues es evidentemente un esfuerzo por traer la psicología clínica a unos niveles de actividad infantil y de recuperación importantes. En ese sentido, hemos tenido nombres que también representaban jalones de una reconstrucción, y sobre todo tuvimos en un momento determinado la aparición de dos personas que han sido decisivas en la historia de la psicología contemporánea. Me refiero principalmente a Emilio Mirey López, que ha tenido un papel extraordinario en España, pero también un papel importantísimo en el mundo latinoamericano, y la figura, en otro orden de cosas, de José Germain, que ha sido capaz de crear la célula a partir de la cual se ha ido produciendo la recuperación de la psicología en la universidad y en el mundo intelectual español. En ese sentido, nuestra tradición ha sido una tradición que ha tenido, yo diría, una fórmula muy sencilla. España ha tenido un interés por la psicología cuando ha estado vinculada al mundo moderno, y ha tenido un abandono y ha tenido una retracción cuando le ha llevado a hacerse un país especialmente conservador, entonces apoyado principalmente por el pensamiento escolástico del mundo católico. En ese sentido, la psicología es para nosotros una marca de modernidad que no debemos perder. Muchas gracias. Nos has introducido en un marco, digamos, histórico, que nos da una base para ir reconociendo cómo se ha ido fraguando la psicología en nuestro país. Has resaltado cómo la entrada de la psicología desde sus desarrollos internacionales ha sido en los tiempos en los que había una mayor apertura, una mayor modernidad, y me gustaría un poco conocer, pues,
un poco más, ya avanzando en los tiempos, cómo ha sido esa relación de la psicología española con la psicología internacional en esa época, en esos momentos en los que se estaba ya poniendo en marcha lo que era la psicología científica y la psicología aplicada en nuestro país. Bueno, puedo pensar que esa relación verdaderamente importante internacional ocurre en el siglo XX. Es decir, esto es prácticamente así. En cierto sentido, yo creo, ha habido, puedo pensar, un proceso por el cual ha ido entrando la psicología en España, y luego hay otro proceso que inmediatamente vemos, que ha sido la salida de psicología hacia el mundo internacional. En la salida, en la entrada hacia España, yo he hecho referencia hace un momento a la figura que me parece muy interesante de don Francisco Giner, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Giner tiene en 1877 un pequeño libro que se llama Lecciones Sumarias de Psicología, en donde él dice que va a presentar unas ideas psicológicas y unas lecciones muy elementales, pero que se basan, y dice él entonces, en unos filósofos que eran Krause, porque él era krausista, y en unos nombres de psicólogos científicos de la época. En el nombre de Wundt se refiere, traeremos las ideas de Wundt, de Fechner, de Helmholtz, de Spencer. Es decir, tiene Giner muy claro que incluso para un libro que va a ser, diríamos, casi de bachillerato, va a querer que se reflejen pensamientos de la modernidad que representaba en 1877 el pensamiento de Wundt, pongo por caso. Entonces empieza a entrar una psicología que inmediatamente después va a ampliarse a través principalmente de una figura que va a tener importancia, que es el doctor Simarro. Va a ser un catedrático de psicología en la Universidad de Madrid, va a tener una serie de contactos, va a tener una relación muy estrecha y muy importante con Santiago Ramón y Cajal, y van a tener los dos entre sí sus dimes y diretes, pero están modernizando la manera de entender el sistema nervioso, y a través de Simarro vamos a poder llegar a después el doctor Germain, más discípulo de Cajal y de Ortega que de Simarro, cosa que no lo fue, pero que sin embargo en España Germain va a ser una puerta abierta hacia el mundo europeo, principalmente Piaget y principalmente el pensamiento francés, y por consiguiente modernizando una visión de la psicología que va a estar muy directamente vinculada y preocupada por los temas sociales. En los años 20 a 30 hay entre Emilio, Mira y López, que ha traído a España ideas de la psicotecnia internacional, y Germain, una modernización del pensamiento que, como hace un momento yo decía, cortó la guerra civil. Pero precisamente Germain, que queda en España, va a hacer lo que un gran historiador de la psicología internacional, que el profesor Peiro conoce muy bien, que fue el profesor Joseph Brodsek, llamaba un hombre pontífice, porque hacía puente, y Germain hizo puente entre la etapa de posguerra y la etapa de preguerra, en el sentido de que Germain hizo posible el que, habiendo estado con Emilio Mira trabajando en los años 20 en la psicotecnia en España, luego en los años 50 empieza a crear un núcleo donde se va a poder hacer psicología principalmente científica, en muchos casos además aplicada, con sus primeros discípulos, que van a constituir la célula que ha hecho posible los desarrollos contemporáneos de la psicología en España, que son José Luis Pinillos, Mariano Oyela,
Miguel Siguán y Francisco Secadas, pongamos los 4 nombres. Y esos 4 son los que proyectan la idea de Germain sobre el mundo universitario y hacen posible la puesta en marcha, digamos, de la psicología en España. Y importa principalmente las ideas de Thurston y del factorialismo, lo que era el pensamiento factorial y la psicología matemática. Pinillos importa una visión sobre la personalidad moderna y fuertemente biologizada, como la que ofrecía Hans Eysenck. Miguel Siguán, en cambio, ha estado en el Instituto Tavistock y nos trae cosas que tienen que ver con la modernización del mundo de las relaciones humanas, y Francisco Secadas, pues con la visión, diríamos, más bien de los test de desarrollo, etc. Quiero decir, ahí se produce una verdadera incorporación de la psicología que se estaba haciendo fuera en España y ya en unos niveles científicos. Y un factor en esa conexión que se ve cómo iba a entrar la psicología en España, vale quizá la pena recordarlo ahora, es una reunión que se produjo en 1935, por tanto antes de la guerra, pero donde España reunió en la Universidad Internacional de Santander, hoy Universidad Menéndez Pelayo, a un grupo escogidísimo de las más importantes figuras como Claparède o como Kafka, etcétera, personas que venían a preparar un congreso internacional que se iba a hacer en España en 1936 y que la guerra hizo imposible. Es un aspecto simbólico de cómo entraba la psicología a España en esos años. Y hay una segunda cara, que es cómo la psicología ha ido saliendo. Y la psicología ha ido saliendo hacia afuera, básicamente, podríamos decir, por varios puntos. Primero, porque los exiliados españoles, especialmente Emilio Mira, que fue un exiliado, Mercedes Rodrigo, que fue otra exiliada, Ángel Garma, que también se exilió, llevaron la psicología inicial y fueron construyendo la psicología en el mundo latinoamericano. Entonces, varias personas, el caso de Mira es visibilísimo. Mira había tenido un centro de psicología aplicada en Barcelona y prácticamente lo reprodujo luego en Río de Janeiro, cuando se estableció finalmente en Brasil. Es decir, todos ellos llevaban al mundo latinoamericano las ideas de la psicología moderna, un efecto muy importante que ha influido en el desarrollo de la psicología en los países latinoamericanos. Pues en ese momento se produce una salida hacia afuera, y esa segunda salida hacia afuera, hay que decirlo todo, ha tenido lugar cuando ya la Universidad Española ha puesto en marcha los departamentos y los grupos investigadores, y en estos momentos, pues yo creo que, voy a ser sincero, hay algunos nombres, como el de Rocío Fernández Ballesteros, como el de Rocío Fernández Ballesteros ha sido una gran investigadora en personalidad y sobre todo en aspectos que tienen que ver con la gerontopsicología. El profesor José Muñiz, que ha sido una persona instalada en los comités de test internacionales, y el profesor Peiró, aquí presente, que es, digamos, pues el primer español que hemos conseguido que sea presidente de una sociedad internacional psicológica, como es la Sociedad Internacional de Psicología Aplicada. Él ha sido el primer español que hemos conseguido que sea su presidente. Quiero decir, hemos salido hacia afuera. En ese sentido, creo, es muy sano, en cierto modo, el darse cuenta de que la relación con la psicología ha sido de intercambios, de fluidez y sobre todo de un creciente restablecimiento de una normalidad social que la guerra había
roto y que hemos, creo, superado. Muy bien, muchísimas gracias. Has mencionado el papel de pontífice, de constructor de puentes de José Germain, y precisamente hubo que reconstruir un puente importantísimo tras la Guerra Civil y, digamos, volver a impulsar los desarrollos en las décadas posteriores. En alguna conferencia yo te he oído sintetizar de una manera muy rápida lo que serían las etapas de la psicología, y si no recuerdo mal hablabas de que al principio había psicología sin psicólogos, después hubo psicólogos, pero la institucionalización de la psicología no estaba tan clara, y finalmente ha habido un establecimiento de psicólogos y psicología y una gran explosión, diría yo, y un gran enriquecimiento del panorama que tenemos en esta situación. En cualquier caso, ¿qué me podrías comentar? Porque creo que es otro elemento importante en aprovechando tu experiencia como historiador y también tu contacto con los actores de ese momento. ¿Qué me podrías comentar sobre la reconstrucción de la psicología tras la Guerra Civil y los desarrollos en las décadas posteriores a la guerra? Bueno, algo he ido ya diciendo antes, pero sí puedo pensar. Después de la Guerra Civil se produjo un hecho fundamental, y es que casi todos los psicólogos que habían sido realmente psicólogos profesionalmente formados e interesados antes de la guerra y que habían desarrollado, diríamos, la primera psicotecnia española de los años 20, de los años 30, Emilio Mira y otra serie de gentes, ese núcleo había desaparecido. Y entonces nos encontramos en España con una situación donde, al ir a rehacer los ámbitos de docencia, especialmente en psicología y los aspectos más o menos, diríamos, de trabajo profesional en psicología, pues no teníamos verdaderamente psicólogos, y la prueba de ello se ve en la que fue figura muy importante en aquellos días, que fue un dominico, el padre Manuel Barbado, que una medida claramente dijo en alguno de sus libros que la psicología pues tenía los nombres principalmente de Aristóteles y Santo Tomás. Obviamente, pues eso dicho en 1940 y tantos era, digamos, por lo menos una salida de tono, porque el mundo en aquellos momentos ya la psicología era lo que es hoy, una ciencia de comportamiento y, digamos, del funcionamiento mental desde incluso sus bases neurofisiológicas. Por tanto, aquello no tenía sentido, y sin embargo Germain hizo la reconstrucción a partir de la psicología aplicada. Entonces los primeros psicólogos que tuvimos en España, que estaban al lado de Germain y que van a entrar en la universidad como catedráticos y como figuras que lo ponen, que son Yela, Pinillo, Siguán y Secadas, hacen principalmente en los primeros años hacen psicología aplicada, y se dedican a hacer trabajos para seguridad vial o trabajos para formación de pilotos. Es decir, es una psicología que pretende desde muy pronto que en la sociedad española se den cuenta las gentes que están activas en el mundo político español, que la psicología tiene una función social. Y eso es una labor muy interesante que lleva a que se introduzcan en la escuela de empresarios, en cosas que tienen que ver con la vida real del país. En ese momento no había psicólogos. Siempre me ha parecido ilustrativa para esa situación de los años 48, por ejemplo, donde creo que ocurre esto, la entrevista que tuvo Mariano Yela con José Germain. José Germain estaba poniendo en marcha modestamente la publicación de la psicología, que fue la revista de Psicología General y Aplicada. Tenía un pequeño despacho en Madrid, y entonces Yela, que venía de estudiar en el extranjero, fue a visitarle, y entonces le dijo: don José, tiene usted que reunir a los psicólogos españoles para que hagamos y empecemos a hacer una sociedad y empecemos a trabajar. Entonces José Germain le dijo: querido Yela,
siéntese, pues, siéntese aquí, enfrente de mí. Se sienta Yela, y entonces Germain le dice, querido Yela, ya estamos reunidos todos los psicólogos que hay en España. Esa anécdota que contaba Yela con gracia y con todo lo que llevaba detrás, era indicativo de la situación, digamos otra vez, casi de iniciación desde renacimiento. Estábamos renaciendo. Y en ese renacimiento costó bastante el que la psicología pudiese llegar a ser una disciplina de una licenciatura como las otras que se impartían en la universidad. Probablemente porque había una posición muy restrictiva respecto de las mentalidades escolásticas que no querían dejar la vía libre a la psicología científica, y porque había también quienes tenían miedo de que la psicología fuese un elemento que activase lo que podríamos llamar el criticismo frente al régimen político franquista que se había instalado después de la guerra. Y hay una base para ese pensamiento porque lo he contado y se conoce ya muy bien. En 1955, mi maestro Pinillos, que entonces era profesor de la que era entonces la inicial escuela de psicología de posgrado, es decir, solo se entraba en ella siendo licenciado en otras cosas para esa escuela de psicología, pues hizo un estudio sobre la situación y las convicciones y las opiniones acerca del mundo social español del momento. Y la prueba, en la encuesta que hizo Pinillos con estudiantes de Madrid, de varias universidades, ponía de manifiesto que pensaban que la Iglesia no estaba cumpliendo con su misión social y que estaba entregada al mundo político, que la política era una cosa absolutamente no democrática y controlada por el gobierno franquista, etc. Hasta tal punto que la encuesta ya no se publicó como tal y tuvo unas consecuencias tales que José Luis Pinillos, después de hacer esa encuesta, se pasó un año en Londres, por si acaso, para tranquilizar los ánimos, porque aquello no había sentado nada bien. E incluso parece que en algún momento el general Franco, en un discurso de Navidad, hizo alguna referencia sobre algunos que opinan que, etc., haciéndose eco de lo que había sido esa encuesta del año 55, que realmente es muy interesante y que a lo mejor habría que volver a hacerla en nuestro tiempo, a ver qué es lo que siguen pensando. Y por tanto, costó que la psicología llegara a ser una licenciatura. Y se logró cuando una figura más abierta, que fue Joaquín Ruiz Jiménez, que tenía mucha amistad con un discípulo de Germain, que era el padre Úbeda Purkis, puso en circulación las ideas para que el año 68 se creara una sección de psicología en las facultades de Filosofía y Letras, especialmente iniciándose en Madrid. Y entonces se presenta una psicología como conocimiento para alumnos de letras. Ha hecho falta una serie de años para que ese conocimiento puramente, diríamos, literario se fuera convirtiendo en un conocimiento científico como hoy, sin duda ninguna, es. En ese sentido, yo creo, hemos tenido una reconstrucción que ha sido lenta, pero que ha llegado al final al término que tenía que llegar, a tener una psicología científica y una psicología socialmente implicada en los problemas aplicados. Sí. Muy bien, pues continuando con esa trayectoria, creo que sería interesante ver cómo has visto, una vez ya se instaura la psicología en la universidad, en ese mundo académico, ha habido un progresivo desarrollo que ha alcanzado en
momento actual, pues la presencia de los estudios de psicología en más de 50 universidades públicas y privadas, y ahí ha habido toda una trayectoria de desarrollo, de institucionalización y de desarrollo académico de la psicología y su evolución. Y sería interesante conocer un poco tu perspectiva. Tú fuiste uno de los actores importantes, tanto en el nivel español como sobre todo también en la Universidad de Valencia, desarrollando y promoviendo la Facultad de Psicología. Primero los estudios de psicología, después la facultad, los departamentos, es decir, ha habido todo un desarrollo que sería interesante conocer desde tu punto de vista. El desarrollo verdaderamente ha sido, en cierto modo, espectacular, muy positivo en algunos aspectos, no tanto en otros. Me referiré a lo siguiente. La psicología que empezó a funcionar después del año 68, cuando ya estaba la psicología empezando a ser recibida en la universidad, esa psicología ha tenido, yo creo, y quizá conviene empezar por ahí, ha tenido una situación social particularmente notable y no lo hemos estudiado todavía lo suficiente. La cuestión es la siguiente. Cuando empezó esa psicología a entrar en la universidad, había 4 catedráticos, que eran Pinillos, Yela, Secadas y Siguán. Muy pronto hubo algunos agregados. Yo fui el primer agregado, después también estuvo alguno en Barcelona, etc. Pero muy poco. Y en esa situación de muy pocos profesores, ocurrió que, en cuanto empezó a haber psicología, los jóvenes españoles empezaron a asaltar los rectorados y a violentar a los rectores para que se impusiera la psicología como enseñanza en esos centros, porque eso era lo que más les importaba y lo que querían que hubiera. Con lo cual hubo una situación vivida universitariamente de demanda extraordinaria, que todavía sigue existiendo en buena medida, pero una gran demanda, pero en aquel momento una demanda violenta incluso, para que apareciera y se hiciera en los planes de estudio de las universidades, hubiera la licenciatura en psicología, cuando estábamos absolutamente en reducidísimo número profesores que podíamos enseñarla. Con lo cual ha habido una situación donde en gran medida la psicología que se fue instaurando en la universidad iba viviendo de los pocos, llamemos viejos, que había, y los jóvenes más destacados que salían de las clases del último curso, de las asignaturas del último curso, y pasaban a ser ayudantes en la nueva universidad. Es decir, ha tenido una situación sumamente viva, en muchos sentidos enormemente activa y creativa, y también en ciertos sentidos insuficientemente madurada. Es decir, era un poco una improvisación. Eso se ha pasado. Hubo una línea muy importante de gentes de los primeros cursos de psicología, entre los cuales yo he tenido algunos. Yo lo he pensado muchas veces, yo fui profesor de la primera promoción de psicólogos en la Universidad de Madrid, porque yo pasé a ser profesor de Historia de la Psicología en alumnos de quinto curso de la primera promoción de Psicología, que salía de la universidad como licenciados en Psicología. Pues yo diría que probablemente, no lo sé, pero a lo mejor había 200 alumnos, y probablemente de esos 200 alumnos, pues algo así entre 20 y 50 han llegado a ser catedráticos de psicología. Es decir, se produjo una dedicación y un interés y una ocupación por los temas psicológicos muy importantes desde muy pronto. Entonces, esa situación, que además, habiendo nacido en un marco de letras, tenía que irse convirtiendo en un marco de ciencias, ha sido otro de los factores que ha influido
en el funcionamiento de la universidad. Yo creo que una de las cosas que en cierto sentido ha costado tiempo y esfuerzo ha sido, primero, el que hubiera una verdadera formación en laboratorios. Eso fue algo que se iba consiguiendo con dificultades. Yo tengo el recuerdo todavía imborrable de que en la Universidad de Valencia, en los primeros momentos, cuando los alumnos estaban aporreando el rectorado y el señor rector nos pidió y me pidió que, en fin, ¿qué queréis para psicología? Porque tenemos que hacer una demostración que vamos a daros a los psicólogos. Entonces yo hice, me acuerdo, una especie de consulta para algo que íbamos a pedir y dijeron, pues un polígrafo y para grabación y para registro. Y todavía recuerdo que adquirimos un Mini-WIT 8, no me acuerdo que era el número, pero eso llegó a unas manos que curiosamente eran de un científico y entonces pensó, aquí lo que vamos a hacer, no hace falta un polígrafo, pues el polígrafo se cierra y ya llegará el tiempo en que eso se vaya a usar. En ese sentido, digamos, había esfuerzos, ideas, entusiasmos que no se ajustaban exactamente a la praxis de vida, pero sin embargo, en medio de todo ese marco fueron surgiendo grandes grupos de profesionales, no solo de profesionales de la psicología aplicada, sino también de investigadores y de puesta en marcha de departamentos en las universidades. Y de hecho, en estos momentos, si yo no recuerdo mal, la psicología es hoy una materia que está siendo ofrecida por cerca de casi 60 universidades en España, lo cual es una cosa extraordinaria. Y el número de estudiantes en España de psicología sigue siendo altísimo. Y nunca además ha habido el menor idea de poner numerus clausus, con lo cual siempre ha estado abierta la psicología a dar satisfacción a los jóvenes estudiantes. Muy bien, precisamente en toda esa trayectoria uno de los retos ha sido el formar a esos estudiantes y el ir ampliando en esa enseñanza de la psicología en España, pues como tú has dicho muy bien, al tiempo que se iba entregando y realizando esa enseñanza, también se iba preparando los propios profesores que íbamos enseñando. Y allí ha habido todo un proceso de diversificación, y en ese proceso de diversificación de las disciplinas, desde mi punto de vista, tu papel ha sido importante porque por una parte, articulaste una serie de profesores para escribir el manual de psicología general. Por otra parte, tú aportaste también tu manual de historia de la psicología, pero además apoyaste e impulsaste pues, el desarrollo de múltiples disciplinas, tanto aplicadas como básicas. Me parecería interesante que nos contaras un poco cómo has visto esa enseñanza de la psicología y sus principales hitos a lo largo de más de medio siglo. Sí, bueno. La idea principal, yo creo, es que hemos tenido, por una parte, unas ciertas líneas de arranque que eran, digamos, abiertas y que han permitido desarrollos posteriores. Hubo en España una muy importante línea de psicología que podríamos llamar matemática, gracias a que había Mariano Oyela. Y esa psicología matemática trajo después y ha hecho posible figuras, me refería antes sin duda a José Muñiz, pero también a Rosario Martínez Arias y a otra serie digamos, de nombres que no voy a estar aquí, pero que todos ellos pensamos una psicología que tomaba, diríamos, la dirección hacia los estudios, llamemos, cuantitativos, la psicometría
los aspectos de análisis factoriales, etcétera, etcétera. Una psicología científico-matematizada. Hemos tenido una figura como la de Pinillos que abrió el camino hacia aspectos que inicialmente eran psicobiológicos por su formación con Eysenck en Inglaterra, pero también inmediatamente abierto hacia los aspectos de la psicología comportamental. Ahí fue muy importante la figura de Brengelmann. Y Brengelmann, y Pinillos hizo posible que Brengelmann tuviera como uno de sus alumnos y luego colaboradores y luego amigo y equivalente Vicente Pelechano, que iba a hacer posible pues todo un campo de psicología comportamental que fue creciendo y fue ampliándose, y José Luis Tres Palacios y otra serie de nombres fueron abriendo esa dirección. Y por otra parte, en el mundo, llamemos nuestro, de la historia de la psicología y los estudios, llamemos de reflexión científica, pues también hay que decir que así como yo estaba muy interesado en reconstruir y en potenciar la historia de la psicología, y conseguí, gracias a toda una serie de personas, entre las cuales sin duda ninguna un lugar absolutamente prioritario tiene el profesor Peiro aquí presente, y fuimos haciendo y poniendo en marcha estudios y tesis que abrían líneas hacia muy distintas asignaturas o muy distintas materias, y creamos una revista de historia de la psicología que felizmente desde el año 80 se sigue publicando todavía hoy y está viva. Pues también es verdad que tuvimos otras personas que desde una perspectiva complementaria, y estoy pensando en que fue otra gran figura de nuestro campo de la historia de la psicología, que fue Antonio Caparrós, que tuvo además influencia dentro de las autoridades educativas para hacer posible pues la elaboración de lo que fue el Libro Verde de la Psicología, la puesta en marcha. Todo eso, esa enseñanza fue ganando y fue obteniendo líneas que eran necesarias establecer. Era necesario establecer los estudios acerca de modificación de conducta y terapia de conducta y psicología de la psicología política y la psicología organizacional. Era necesario crear una potente línea clínica, y eso se fue haciendo, y en eso han sido toda una serie de nombres los que fuimos los primeros adjuntos de los maestros a que antes ya me he referido. Pues quiero decir, personas como Antonio Villamón en el campo de la psicofisiología, o Vicente Simón en Valencia, o Elena Ibáñez, o Dionisio Pérez, o María Eugenia Romano, pues fueron nombres que eran gentes que eran médicos pero que se incorporaron a la psicología, o Ramón Vallés, que fue uno de los primeros que hizo estudios sobre comportamiento y aprendizaje de unas tórtolas, que son, digamos, emblemáticas en la historia de la psicología española, las tórtolas de Vallés. O diría, pues, figuras como Forteza, que fue en su momento muy importante para poner en marcha la psicología del trabajo, etc. Fueron surgiendo líneas que tenían inicialmente un nombre propio, era una persona, pero que muy pronto, precisamente porque teníamos una enorme demanda de alumnos, fue ensanchándose y se fue creando. Y una de las primeras cosas que esa psicología ha ocurrido es que muy pronto, los primeros alumnos que salieron de los estudios hacia los años 74, 73, 74, inmediatamente fueron a sus regiones de origen, muchos de esos recién licenciados en psicología, y se fueron hacia sus pueblos de origen o hacia sus capitales de origen a buscar gente que apoyara la creación de los
centros de psicología aplicada, de los gabinetes de psicología, y los gabinetes de psicología empezaron a crecer en un crecimiento que ha sido un crecimiento espontáneo dentro de la sociedad española, un crecimiento que además en alguna medida no ha estado compensado por la creación de lo que podríamos haber llamado una psicología del Estado. El Estado no ha creado puestos importantes de psicología, pero los gabinetes de psicología han llevado la psicología hasta los pueblos que fueron medianamente importantes, porque alcaldes de pueblos notables pensaban que el psicólogo era muy útil para resolver problemas con las escuelas, con los problemas de las relaciones matrimoniales, etcétera, etcétera. Y con eso, diríamos, la enseñanza de la psicología se fue en buena medida vinculando a las realidades sociales del país. Yo creo que en este sentido hay un momento bastante interesante en donde la psicología española tuvo un esfuerzo de reflexión, que fue un seminario que se organizó por la Fundación Juan March, que hizo posible la actividad de José Luis Pinillos, y que fue una reunión en el año, si no me acuerdo mal, 1979. En aquella, grupos que estaban trabajando en la universidad inicialmente, pues empezamos a reflexionar científicamente sobre la psicología que estábamos haciendo en España. De ese pequeño, digamos, esfuerzo salió, diríamos, una estrecha relación entre unos grupos y otros de los docentes en psicología. Al mismo tiempo se ha producido otro factor que a mí en el mundo de la enseñanza me preocupó, y es que se fueron especializando las direcciones científicas y las direcciones profesionales al tiempo que de alguna manera se perdía la vinculación de todos los psicólogos que había tenido antes la Sociedad Española de Psicología. Y una de las cosas que ha ocurrido es que se fueron formando núcleos especiales y específicos que se desarrollaban cada vez más independientes unos de otros. Entonces, uno de los problemas que yo muchas veces he sentido era la pérdida de lo que fueron al principio los congresos nacionales de psicología, que a última hora se disolvieron formándose las reuniones de las distintas sociedades científicas que fueron creándose en el país. En ese sentido, quizá tenemos todavía esfuerzos que hacer, pero creo que uno de los factores que puede ayudar a esa reconstrucción, diríamos, de la unificación es el lugar de la Academia de Psicología, precisamente, si luego hablamos de ello. Has evolucionado del análisis de la situación académica a lo que ha sido el inicio del desarrollo, de la explosión de la práctica profesional. Entonces, quiero meter allí un elemento para estimular la información sobre este tema. Yo creo que, siendo tu campo de investigación la historia de la psicología, yo siempre he percibido que has tenido un gran interés por la psicología aplicada, has tenido un gran interés por la práctica profesional, fuiste uno de los pioneros en la Universidad de Valencia por implantar, en colaboración con el Colegio de Psicólogos, las prácticas preprofesionales cuando no estaban ni siquiera contempladas en los planes de estudios, y además has respaldado y has impulsado y has apoyado el desarrollo de diversos campos de práctica profesional y de psicología aplicada. Yo creo que, bueno, hemos tenido la suerte de que tu compañera María Victoria del Barrio, que ha sido y es una prestigiosa profesora en el ámbito de la psicología infantil, una excelente profesional, competente y sabia en el ámbito de la psicología clínica y en especial en la psicología infanto-juvenil, yo creo que ha jugado un papel importantísimo en
esa aproximación y en esa sensibilización que tú has tenido para impulsar, y recuerdo actuaciones en las que yo también estaba involucrado directamente, y me gustaría un poco eso, el conocer un poquito tu reflexión sobre cómo ha sido el desarrollo y la implantación de la psicología aplicada y de la profesión en esos distintos ámbitos, y cuáles son como los retos que tú ves en ese campo en la actualidad. Es verdad que yo he estado muy preocupado por la profesionalización de la psicología y por desarrollar, diríamos, estudios que condujeran a una profesionalización cada vez más competente y más activa, es cierto. Y es verdad que desde el principio yo pensaba, cuando estaba en Valencia, dedicado a la Facultad de Psicología, siempre he pensado que era preciso tener prácticas para que los licenciados o los futuros licenciados hicieran esas prácticas. Yo creo que hay varias cosas. Yo vengo de una familia en donde, digamos, lo has mencionado, yo tengo un padre que ha sido inspector de primera enseñanza y, por tanto, su campo eran las escuelas. Y yo, siendo niño, pues he paseado mucho con mi padre y un amigo suyo que era un excelente maestro soriano, y en sus diálogos yo percibía claramente los aspectos, diríamos, prácticos, aplicados de la enseñanza que no se estaban haciendo y que habría que hacer, y las críticas que ellos hacían me llevaba siempre a la idea de que para todas las cosas que tienen que ver con el conocimiento y tienen que ver con la ciencia, es absolutamente necesario que la teoría engarce con la práctica. Y cuando luego en la universidad, que como estabas mencionando en Valencia, empezamos a trabajar en concreto para actualizar y para desarrollar aspectos aplicados, tuve una fortuna que es a la vez teórico-práctica. Quiero decir, yo como historiador de la psicología podría haber sido un historiador, digamos, de libros y de documentos y de papeles, pero la verdad es que se cruzó por razones de una figura que yo tenía gran amistad y además gran admiración y gran aprecio, que fue José María López Piñero, un catedrático admirable de Historia de la Medicina que había en Valencia y que importó a España de una manera absolutamente genial los métodos modernos de estudio de la literatura científica que habían derivado hacia los aspectos cuantitativos del análisis de la literatura científica, que hubo toda una serie de investigadores fuera de España, en Estados Unidos, etcétera, estaban aplicando a hacer ciencia de la ciencia. Esa ciencia de la ciencia a mí me atrajo, y además no solo me atrajo a mí, sino que yo conseguí que se sintieran atraídos a algunas otras personas, como el profesor Peiró aquí presente. ¿A qué se jugaba? Se jugaba a decir, estudiemos la ciencia como se puede estudiar cualquier otra realidad. Es decir, estudiemos y veamos, y sobre todo en aspectos que son, digamos, literarios o escritos, vamos a ver cuáles aspectos cuantitativos podemos, cuántas ediciones, cuántas veces un término aparece, cuántos artículos se escriben sobre una cosa, cuántas contribuciones hace un investigador, etcétera, etcétera. Se pueden cuantificar un montón de aspectos para poder saber de una manera, diríamos, matematizada, cuantificada, científica, aspectos importantes de la literatura científica. Esa idea que desarrollaba José María López Piñero en el mundo de la medicina, nosotros la incorporamos, y el profesor Peiró ha sido el alma y vida de esa incorporación, entre otros porque él era mucho más psicotécnico de lo que yo era, pero su conocimiento me apoyaba y me permitía seguir adelante.
Y entonces, a la vista de esa dimensión de la historia psicotécnica y historia bibliométrica, historia cuantitativa de la literatura científica, lo que nuestro maestro y amigo Joseph Brodsek en su día llamaría la bibliometría a la valenciana, que fuimos haciendo allí, habría un camino absolutamente extraordinario para apoyar las profesionalizaciones distintas de la psicología, haciendo, y así fui, estudios sobre la literatura actual en tráfico y seguridad vial. Y eso se convertía en una tesis. Y por consiguiente, una persona buscaba aspectos literarios y científicos y cuantitativos sobre el tráfico y la seguridad vial, o sobre la psicología del deporte, y eso nos llevaba a otras cosas, o sobre los aspectos de la obesidad, o los aspectos relativos a la clínica el desarrollo del lenguaje, etcétera. La posibilidad de, desde la historia de la psicología, a través de la bibliometría, potenciar desarrollos que eran estudios bibliométrico-cuantitativos de aspectos específicamente aplicados y profesionales, abría el camino para luego hacer posible que, como último fruto de las tesis que nosotros hacíamos, otras gentes fueran desarrollando y aplicando eso a la realidad. Y de hecho, el caso de la psicología del tráfico es ejemplar, porque la historia de la psicología del tráfico, desde un punto de vista mío, y que sin duda tú, Peiró, reconoces como absolutamente bien ajustado, empezó porque una persona vino a querer hacer estudio bibliométrico sobre la literatura de la seguridad, del tráfico y seguridad vial. Le dijimos que sí, entonces buscó muchos materiales. Cuando tuvimos los materiales, tuvimos la tesis. Cuando tuvimos la tesis, alguien se enteró y entonces la Dirección General de Tráfico, nada menos, pensó que en Valencia iba a hacer una reunión sobre la psicología y la realidad del tráfico. Esa reunión fue exitosa y entonces de ahí salió el que en el mundo del tráfico se estableciera que debía de haber un informe psicológico para tener los carnés de conducir, y eso abrió el camino para que muchos psicólogos encontraran trabajo en los centros de reconocimiento de profesores y de reconocimiento de conductores, y eso condujo a publicaciones y eso condujo a finalmente la creación de un instituto de seguridad de tráfico y seguridad vial dentro de la Universidad de Valencia y luego en otros lugares también. Es decir, es curioso porque es como un crecimiento realmente sano, saludable, que empieza por la cabeza, que empieza por, digamos, los conocimientos, que empieza por la bibliometría de la literatura y que inmediatamente después se acerca a la sociedad y dice, esto lo aplicamos, y ahí se pone en marcha. Y ese fue un éxito que hizo que yo me interesara por aspectos aplicados en muy distintas cosas, porque había quien me venía a pedir tráfico o hubo quien me venía a pedir deporte. Y la psicología del deporte era otro problema completamente distinto, pero con las mismas consecuencias. En ese sentido, creo yo, ha sido un camino que no deberíamos de perder. Es decir, los estudios, aquellos estudios bibliométricos que a algunas gentes les parecían pues, un tanto sofisticados y un poco fuera de lugar, eran una pieza capital para empezar a que alguien sintiendo los pies firmes sobre el suelo echara a andar sobre ese terreno específico que había sido estudiado. Muy interesante. Precisamente no solo te has movido en ese plano de impulsar y de promover esos distintos ámbitos de la actividad tanto investigadora aplicada como de la práctica profesional, sino que además a lo largo de muchos años nos has brindado una elaboración y una reflexión y un análisis de lo que puede representar esa psicología aplicada en la investigación.
no solo en la práctica profesional, no solo en la tecnología, sino también en lo que es el desarrollo de modelos de investigación. Y allí, ya cuando en tu discurso, en tu lectio, cuando en Valencia te hicimos honoris causa, la Universidad de Valencia, nos hablaste del paradigma de la psicología aplicada. Yo creo que esa es una aportación muy importante porque ayuda a entender mejor lo que la complejidad y la interacción necesaria entre la investigación aplicada y la práctica profesional. Yo me gustaría que nos cuentes alguna cosa sobre esa elaboración que tú has ido haciendo en múltiples, desde hace más de 15 años, en ese campo del paradigma, la psicología aplicada como paradigma de investigación y de disciplina en la psicología. Pues efectivamente, en el campo en que yo me he movido de historia de la psicología, una de las cosas que se convirtió en una especie de tema sagrado era el de si la psicología era una ciencia que tenía un paradigma científico o no lo tenía. Y siempre se decía, porque los físicos llegaron a tener un paradigma tal, o porque la medicina ha tenido el paradigma fisiológico, etc. Bueno, es decir, los psicólogos tenemos que darnos cuenta de que no tenemos una psicología, tenemos varias psicologías. Y son varias psicologías posibles, lo cual quiere decir que no hemos llegado a ser verdaderamente una ciencia verdaderamente unitaria. Están los psicodinámicos, están los conductistas, están los gestaltistas, están los materialistas, etc. ¿Qué le pasa a la psicología? Ese tema del paradigma se convirtió hace unos años en una preocupación un tanto obsesiva para los historiadores de la psicología. Y entonces, bueno, pues, ¿somos o no somos verdaderamente una ciencia? Y eso es lo que parecía que estaba en juego. Entonces, a mí no me ha preocupado tanto el si lo teníamos o no, como el hecho de que si estudiamos los distintos tipos o las distintas escuelas de psicología, lo que encontraremos parecido al paradigma es que hay ciertos conceptos, ciertos autores que son los eminentes, ciertos tipos de desarrollos que son los favorecidos, hay unas determinadas finalidades de investigación que se ponen en marcha. Bueno, entonces yo pensaba, eso de que se hagan estas cosas, solo la hay para ser conductista o gestaltista o para ser psicodinámico o freudiano o junguiano. Y resulta que luego, cuando yo trabajo con los que están haciendo conmigo esas tesis bibliométricas de las que acabo de hablar, no estamos en campos completamente concretos, estamos descubriendo que hay unos individuos que son líderes y unos que son verdaderamente autores eminentes. Y no hay unos ciertos conceptos que verdaderamente corresponden a la psicología, por ejemplo, del tráfico, y que son conceptos distintos de los que significan la psicología de la psicología infantil. No tenemos, por tanto, unas diversidades que en el fondo podríamos pensar que hacen que cualquier campo de la psicología aplicada funciona con unos autores eminentes, con unos conceptos básicos, con unos sistemas de relación, con unas autoridades que influyen y que deciden si algo es o no competencia de su competencia, que entrenan a los miembros que van a seguir trabajando en ello, que además buscan resolver ciertas cosas determinadas. Pues si esto es así, la psicología aplicada funciona como un sistema absolutamente paradigmático. Es un paradigma en donde en cada caso los contenidos que se meten son precisamente los que hacen que se trate de psicología acerca de la afasia o psicología acerca del desarrollo mental del niño o psicología que tiene que ver con los problemas de la publicidad o la venta de productos, etc. Y entonces
a mí me interesó desde esa perspectiva ir a defender que la psicología aplicada no es algo que meramente ocurre y es subsecuente a que haya freudianos o gestaltistas. No es que haya gestalt y luego aplicación gestaltista, ni freudianos y aplicación freudiana. Es que hay un modo de hacer ciencia que es precisamente la de hacer un desarrollo determinado por las finalidades de intervención. Y eso establece y marca el qué tipo de conceptos hacen falta. Y eso hace que inmediatamente luego haya gentes que son capaces de crear nuevos conceptos y se convierten en líderes en ese campo. Y finalmente tienen discípulos y entrenan a miembros y además crean revistas y además funcionan con una independencia extraordinaria. En ese sentido me ha parecido que la psicología aplicada debía ser entendida no como la mera traslación a la práctica de conceptos de la teoría, sino como desarrollos científicos de problemas que usan conceptos que pueden venir de la Gestalt o del freudismo, o de allí o de allá, o venir de la creación de los nuevos problemas y de los pensadores. Y en ese sentido me ha parecido muy preocupante el que en alguna medida, y lo llevo a la práctica, estemos enseñando psicologías que de alguna manera son psicologías de un cierto contenido, son psicologías del aprendizaje, de la motivación, del freudismo o de la Gestalt, pero no estamos pensando específicamente en psicología aplicada, que tiene unos requisitos que no se satisfacen si no se abordan directa e inmediatamente, y entonces eso al final viene a ser lo que las personas muy competentes y que saben de lo que se trae entre manos tienen que inventar. Yo creo que el profesor Peiró ha desarrollado en sus líneas de investigación, pero sobre todo en la puesta en marcha de su Erasmus de psicología organizacional, y ha puesto en marcha primero conceptos, modelos teóricos, modelos de investigación y aplicaciones y estudios cuantitativos y cualitativos que no salen de ninguna de las psicologías sociales anteriores, sino que sale de la necesidad que el paquete de problemas que tiene entre manos le va exigiendo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar ya en la última fase de esta entrevista, y yo creo que hay dos ámbitos en los que me gustaría considerar tus puntos de vista y tus reflexiones. Uno es el ámbito de la institucionalización de la profesión, desde 1980 con la creación del Colegio de Psicólogos, posteriormente la creación de múltiples colegios y del Consejo. Ha habido toda una trayectoria también muy floreciente y cada vez más fuerte de lo que sería la institución colegial y la organización de los profesionales de la psicología. Tú has estado también próximo y muy sensible y promoviendo la relación entre el mundo de la academia y el mundo de la profesión, y se ha reconocido siendo nombrado de miembro de honor del Consejo de la Psicología, o el primer premio del José Luis Pinellos de Psicofundación. Yo creo que ese esfuerzo por promover la interacción y la colaboración entre academia y profesión ha sido también otro de tus leitmotiv a lo largo de tu trayectoria. No sé cómo has visto esa trayectoria y no sé cómo ves los retos que podemos tener de cara al futuro en ese campo. Me preocupa mucho el marco profesional en que se mueve la psicología, precisamente porque, como acabamos de estar hablando, yo veo que la psicología aplicada, la psicología profesional, tiene una sustantividad propia que tiene que ser reconocido. Y me preocupa también en ese marco de, digamos, de mundo profesional,
la situación en que, por una parte, la psicología se ha expandido extraordinariamente y el colegio o el Consejo de Colegios de Psicólogos pues ha desarrollado una trama, una organización muy potente, muy bien montada, muy sólida para proteger a esos profesionales y para promover, digamos, la intervención. Y en ese sentido tiene absolutamente todo mi apoyo y todo mi reconocimiento, pero al mismo tiempo, también debo decir, hay ciertas cosas que me han preocupado y que me siguen preocupando, y tal vez no debiera de meterme en estos berenjenales, pero debo decir, me preocupa en alguna medida el que la forma hoy más potente, más seria y más capaz de funcionar en el mundo de la psicología clínica sea el psicólogo interno residente, el PIR, los PIR. ¿Por qué me preocupa? Me parece magnífico que haya una profesionalización de los psicólogos en el marco de los establecimientos sanitarios cerrados, en los hospitales, etcétera, porque les lleva a tener todo un contacto profesional importantísimo que es necesario para su formación. Pero me preocupa muchas veces pensar que esa formación no está directamente en las manos de los profesores y catedráticos de psicología. Es decir, algunas veces pienso, nuestros mejores alumnos y los que van a ser mejores psicólogos, al final no los formamos en las facultades de psicología, se forman en otro lugar. ¿En qué lugar se forman? Se forman en los hospitales. ¿Y quién los forma? Pues los médicos especializados en cosas psicológicas o psiquiátricas que van a ser de interés para estas personas. ¿Qué es lo que me preocupa en esa cuestión? Me preocupa que, digamos, que la culminación de la formación que dan las facultades de psicología sea una culminación que ya está fuera de su órbita. Eso me inquieta y me lleva a la segunda consideración. Las facultades de pedagogía tenían siempre un centro de formación práctica que era una escuela o un grupo escolar al servicio de las facultades de pedagogía para que los formados en esa facultad tuvieran las prácticas y la formación práctica inmediata de la escuela en el centro que dependía de esa facultad. Y he defendido una y otra vez, sin ningún éxito, que las facultades de psicología deberían de tener centros adjuntos de tipo clínico donde esa formación clínica práctica, con la asistencia también de los médicos o de las personalidades sanitarias que fueran oportunas, sin embargo, fuera una realidad dependiendo de la facultad de psicología, de los catedráticos y de los formadores de la psicología, y con todos los apoyos que se quiera, viniendo desde la ingeniería más generalizada o la informática o lo que sea, sin embargo, fuera centros en manos, en el mundo de las facultades de psicología. Esa ha sido una preocupación que me ha afectado. Me ha afectado también en alguna otra medida el hecho de que el profesor Peiró probablemente sabe de esto mucho más que yo. Se ha producido una especie de concentración de la preocupación sobre la profesionalización del psicólogo en dirección a la psicología clínica y ha dejado muy a trasmano los psicólogos educativos y ha dejado también muy a trasmano o bastante a trasmano
incluso los psicólogos sociales, en el sentido de que los psicólogos en estos momentos, en alguna medida, están especialmente en el campo clínico protegidos por toda una normativa, pero en los otros campos los psicólogos están muy desprovistos de protecciones legales para defender su peculiaridad. Una de las cosas que me ha inquietado últimamente es el problema de la entrada de, digamos, de los gentes que quieren hacer de psicólogos en distintos temas. Y tuve la oportunidad de hacer un estudio que me dejó muy preocupado. Un estudio que tenía que ver con dos sentencias de juzgado que conseguí reunir para poder estudiarlas. Dos sentencias que hacían referencia a los problemas de la intromisión del intrusismo en la psicología. Y esas sentencias me abrieron los ojos al hecho de que cuando una persona hace y aparece y dice que es psicólogo y que puede hacer esto y lo otro y lo demás allá, es posible llevarlo ante los tribunales y que sea sancionado debidamente por una falsa personalidad de psicólogo. Pero si esa persona no dice que sea psicólogo y dice que es psicoterapeuta, dice que es animador de conciencias, dice que es consultor de emociones o dice lo que sea, no hay nada, ni siquiera le está impedido hacer pasar test, ni está impedido decir, aconsejar cosas, porque no hay nada que corresponda específica y exclusivamente al psicólogo como elemento diferenciador. No estoy seguro, pero yo creo que si alguien fuera y llevara un fonendoscopio por los pasillos de una facultad y no fuera médico, yo creo que duraría 5 minutos antes de que tuviera un conflicto y encima lo pusieran en la calle. No tenemos el fonendo, llamemos así, conceptual, que ponernos para decir esto es propio del psicólogo y solo suyo. Y por tanto estamos en una situación que a mí personalmente me preocupa como persona que cree que esto es la profesionalidad del psicólogo, me preocupa que no tenemos y no hay un campo en donde algunos elementos sean exclusivos de la profesión del psicólogo, que le defienda, que le marque y que le separe, mientras que se están produciendo todo tipo de invasiones acerca de doctrinas, aconsejamientos, modos de establecer animación espiritual y todo tipo de cosas desde las perspectivas próximas, deshaciendo lo que podríamos llamar o interfiriendo en la especialidad y por consiguiente introduciendo elementos que son espúreos en la psicología como tal. Ese es un problema grave y problema que me preocupa como colegio. El Colegio de Psicólogos, y con eso termino, el Colegio de Psicólogos español tiene un magnífico valor, para mi opinión, y es que es un colegio que no solo le preocupa lo profesional, sino que también sabe interesarse por lo conceptual, por lo cognitivo. Es decir, es un consejo que hace reuniones de carácter digamos, de congreso científicos, y que tiene un sentido muy interesante de conexión con el mundo latinoamericano a través de una sociedad ibero-española que se ha establecido, cuyo nombre en este momento no me viene a la cabeza, pero es igual, pero que es de conexión entre los colegios español y colegios de naciones americanas. Federación Americana de Psicología. Es
un factor sumamente importante. Creo que en esa medida tiene, desde luego, mi apoyo, y también debo decir que el Consejo de Colegios de Psicólogos tiene una actitud extraordinariamente abierta y positiva con la Academia de Psicología. Por consiguiente, creo que hay ahí un gran valor a estimar, y creo que hay también un cierto problema que no es que lo cree el colegio, sino el problema que nos han creado a partir de las condiciones que hoy existen sobre regulación de profesiones en el Estado. Muy bien, pues para ir terminando, has introducido el tema de la internacionalización, hablando de la proyección también internacional del Consejo de la Psicología de España. Si nos puedes comentar algunos aspectos sobre esa vertiente de internacionalización de la psicología española, pues dejamos ya para luego al final hablar de la Academia de Psicología de España. Bueno, la psicología española, que hay que decirlo, creo de una manera muy simple, en un primer nivel, la psicología española podríamos decir que es una psicología que se hace en español. Y una psicología que se hace en español no es solo de la nación española, sino que, quiero decir, veo y vivo como también propio, aunque a otras distancias, la psicología que se hace en las naciones iberoamericanas, que evidentemente tienen y usan la misma lengua que yo, incluso, hay que decirlo así también, con el problema de que algunos de los términos psicológicos que ellos usan o los nombres que dan a ciertas emociones o a ciertos fenómenos no son exactamente los nuestros, pero ese es un problema interesantísimo que también afecta a la Real Academia Española de la Lengua, que es la de la unificación y la puesta en conjunto de los ciudadanos mundiales que están hablando en español. Eso en psicología es muy importante. Y tengo que decir que yo he tenido la fortuna de tener muy buena acogida con varios grupos de psicólogos del mundo latinoamericano, y yo tengo un profundo conocimiento y vinculación con la psicología en Argentina, donde estuve haciendo varios cursos de formación o de actualización del profesorado, donde tengo personas que admiro y que respeto extraordinariamente. He conocido a una figura que era admirable de la psicología argentina, que era Horacio Rimoldi, que fue una gran figura internacional, y hoy tengo a una persona como Hugo Klappenbach, que es una persona que ha sido presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología y que es un gran amigo y un gran historiador de la psicología, y que al mismo tiempo que tengo eso, tengo otros nombres. No podría dejar de mencionar a personas como Rubén Ardila en Colombia o como Ana Yacó en Brasil. No querría dejar fuera de juego mi amistad que fue con Rogelio Díaz Guerrero o con algunos que quizá en este momento no me vayan a venir, pero que, sin embargo, lo que quiero decir es que he tenido y sigo teniendo preocupación por mantener la coherencia y la continuidad, diríamos, cognoscitiva y sentimental con todo ese mundo que me parece nos preocupó mucho en el momento, digamos, que llegaron los emigrados españoles allí y hicieron todo lo posible para actualizar la psicología. Hace poco he hecho un pequeño artículo de homenaje a Reinaldo Alarcón del Perú, que fue pues una figura muy importante y que fue un gran amigo, y que
en alguna medida me interesa que eso se mantenga, se consolide y que al mismo tiempo ayude a que los niveles científicos y los niveles de calidad de la psicología que producimos en lengua española sea cada vez mejores. Eso es para mí un camino muy fundamental. Es verdad, he tenido la fortuna también, por azares, de poder estar bastantes años en el comité directivo de la Unión Internacional de Psicología Científica, la UPSI, y he podido tener toda una serie de contactos e intervenir en cosas que podían y me permitían abrir campos a la psicología española en actividades internacionales, y luego he tenido la fortuna también de estar en la Sociedad Internacional de Psicología Aplicada, y ahí hemos conseguido que fueran entrando una serie de españoles, y algunos de ellos han llegado a su máxima posición, como es el caso del profesor Peiró, que ha llegado a ser presidente de esa sociedad. Quiero decir, creo que en ese marco de internacionalización España tiene que saber dónde está y tiene que ser responsable de las conexiones, primero con el mundo latinoamericano, segundo también con el mundo europeo, y en tercer lugar no puede dejar de lado lo que significa todavía hoy, la psicología norteamericana, y por consiguiente tenemos que estar en ese marco de tipo internacional. Y en este momento yo creo no solo estamos recibiendo, sino que estamos dando. Y eso me parece una cosa que muestra la salud de nuestra psicología contemporánea. Y creo que en último término, cuando queramos seguir haciendo cosas, creo que tenemos que hacerlas muy principalmente con nuestros compañeros latinoamericanos, y voy a decir también que creo que también muy importante y muy seriamente con el mundo portugués, porque Portugal no es un país más, es un país fraterno, es un país con el cual nuestras relaciones han sido unas veces de gran amistad y otras más bien bélicas, pero ambas situaciones, la guerra o la paz, conducen a que esté uno abrazado al otro, y entonces pues creo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir apoyando la vinculación con el mundo portugués y brasileño, naturalmente. Y creo que, en definitiva, la psicología española ya no se cierra en el marco de nuestra península, sino que sale fuera, y eso es pura salud para una ciencia que debe ser universal. Muy bien, pues para finalizar esta entrevista, he dejado la parte de la Academia de Psicología de España. La Academia de Psicología de España es un proyecto que tú has acariciado durante, yo creo que 2 décadas ya. Tuvimos la fortuna de que un grupo liderado por ti pues pusiera en marcha esa academia. Estamos ya celebrando el 10º aniversario, ya son 10 años de existencia, y creo que, bueno, es un proyecto que tú, con tu experiencia además de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, has ido acariciando, desarrollando y liderando en colaboración y con el trabajo de otras muchas personas, y me gustaría un poco conocer ese aspecto de la psicología española y de su institucionalización, el papel que está jugando y el papel que puede seguir jugando en el panorama español. Bueno, es verdad que en este momento pues la Academia de Psicología es un poco uno de los núcleos de actividad que me mantienen vivo y alerta, y es cierto que al cabo de 10 años pues yo creo que hemos avanzado tal vez a un paso más bien lento, pero yo creo que al mismo tiempo con un paso seguro.
Yo creo que en este momento la Academia de Psicología reúne a prácticamente, digamos, figuras todas relevantes en sus especialidades, que además se han interesado por esa tarea que es el crear una institución que, estando por encima o aparte o a la derecha o a la izquierda de las universidades y los departamentos de investigación que la universidad siempre tiene, pues sitúa un campo cultural o científico dentro de un nivel, diríamos, de interrelación con el resto de las vías culturales por las cuales transita la vida intelectual y conceptual de un país. Tenemos las academias que tenemos, la Academia de la Historia, la Academia de la Lengua, etcétera, que cubren y activan y visibilizan al resto de la sociedad aspectos importantes del mundo cultural y científico que nuestra sociedad posee y cultiva. Y era un deseo de mucha gente, y yo uno de ellos, que pensaba que la psicología no era algo que se pudiera reducir a las academias ya existentes, sino que tenía una singularidad y una peculiaridad que era preciso conseguir que se reconociera. Tuvimos suerte en que la puesta en marcha de esta academia, que varias gentes queríamos que se llevara a cabo, encontró el apoyo, por una parte, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que fue en un momento determinado considerada como pues, el asesor o el consejo asesor que el Ministerio de Educación necesitaba tener para dar un paso como la creación de una nueva academia. La Academia de Ciencias Morales respaldó este proyecto, el Ministerio se comportó con enorme transparencia y coherencia, por entonces dispuesto a ponerla en marcha, y desde ese momento iniciamos una tarea que era, por una parte, la incorporación de nuevos miembros. Siempre pensé que no se podían incorporar a la trágala un gran número de nuevos miembros a la vez, porque eso deterioraría el valor y la significación de las incorporaciones, y creo que de hecho con el voto prácticamente unánime en casi todas las elecciones que se han hecho en la Academia, los nombres que hoy tiene la Academia responden perfectamente a la primera línea de pensamiento y de investigación en nuestro campo. En segundo lugar, hemos ido haciendo una labor también de publicación y de creación, diríamos, de cultura. El otro día estaba pensando que la Academia lleva 10 años, pero ha publicado 15 libros, creo recordar, lo cual quiere decir que vamos a más de un libro por año, lo cual está bien. Si hiciéramos 10 libros al año, nadie podría creer que pueden ser buenos ni suficientes, porque eso no se puede hacer, pero un libro al año es una condición bastante satisfactoria. Hemos hecho algunos estudios sumamente interesantes que yo trato todavía de que sigan siendo vistos fuera, como el que el profesor Peiró y con algunas otras personas hicieron sobre la situación profesional de los psicólogos, la remuneración y de nuestros profesionales, un caso que es un caso importante. Hemos estudiado cosas que tienen que ver con cuestiones completamente de actualidad, como la violencia de género, como los problemas del suicidio y el suicidio infantil, etc. Quiero decir, hemos ido consiguiendo que la Academia sea un lugar donde resuenan los temas y donde se modulan a un nuevo nivel, un poco más de reflexión, cuestiones que son básicas en el pensamiento, en los problemas de la psicología científica hoy.
tenemos un futuro, yo creo que prometedor, en el sentido, primero, de que estamos a punto de completar el número de académicos que se diseñó en el principio, y que por tanto pues daremos la figura de una academia completamente desarrollada, con aspiraciones que son reconocidas por todos nosotros, que sea reconocido y apoyada por el Instituto de España, que reúne a las principales, a las reales academias, y que con la cual estamos en continua relación. La academia es un lugar, en cierto modo, de reflexión. Es un lugar que en nuestra sociedad pues significa una cierta especialización, al mismo tiempo que una cierta generalización. No se espera de nosotros que produzca una vacuna, ni se espera que produzca una cuestión completamente práctica e inmediata, pero sí que vaya ofreciendo ideas y reflexiones sobre situaciones o sobre conceptos o sobre problemas como los que esta mañana hemos estado hablando aquí por la indicación del profesor Peiró, y que en alguna medida son como una especie de toma de conciencia, una reflexión consciente dentro del campo de la psicología, siempre abierta a un continuo diálogo con el Consejo de Colegios de Psicólogos por una parte y con el Consejo de Decanos de Facultades de Psicología por otro, porque evidentemente son los elementos con los que el diálogo puede ser fecundo y puede tener importancia. En ese sentido, yo espero que estoy acercándome al tiempo en que deberé dar un paso atrás para que otra persona siga llevando la directriz de la institución, cosa que es absolutamente necesaria porque hay que renovarse o morir, pues desde luego prefiero renovarse. Y en ese sentido confío totalmente en que lo que vamos haciendo pues durará. Y si eso dura y perdura, pues habremos hecho algo que, como pasa con las cosas sociales, primero lo hacen algunas personas, luego es bien de la comunidad y luego se convierte en algo que los demás ya no saben ni quién lo hizo ni quién no lo hizo, sino que eso está ahí, es importante y vale la pena. Y ya, hágalo quien sea, haga el milagro, aunque hágalo el diablo, pues en esa situación podemos estar viviendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, y creo que tras esta fecunda y larga entrevista podemos decir que estamos ante una figura excepcional de la psicología española, relevante en una amplia gama de facetas centrales en esa psicología, que es un testigo y un actor excepcional durante más de medio siglo en colaboración con otras figuras también centrales en esa psicología. Y personalmente tengo que decir que tengo la gran satisfacción y he tenido la gran suerte de acompañarle en muchos de los campos en los que ha ido avanzando de una u otra forma, de aprender de él y también sé que de aprender con él. Yo, para cerrar esta entrevista, resaltaría 5 aspectos que creo que pueden reflejar, al menos desde mi perspectiva, la labor, la contribución y la aportación del profesor Carpintero. En primer lugar, una gran capacidad para estar atento a las demandas y necesidades de la sociedad, a las demandas y necesidades de las personas en relación con la psicología. Yo creo que eso le ha hecho el ver donde otros no ven, el identificar dónde están las oportunidades, dónde están los retos, dónde están los peligros y dónde están las posibilidades. Por otra parte, no es una cuestión de identificar o de comprender o de interpretar, no. Además ha tenido una visión estratégica y perspicaz.
yo a veces me quedaba sorprendido porque daba la impresión de que veía lo que no era visible, los retos de la psicología que otros aún no veían, las oportunidades. En tercer lugar, yo resaltaría su capacidad de liderazgo en muchos ámbitos. En primer lugar, con un estilo generativo y productivo, es decir, buscando resultados y buscando crear, pero al mismo tiempo atento a las personas y a los proyectos y a los objetivos, con una visión transformadora de la realidad, no solo transaccional de la relación entre el líder y las personas que le siguen o que le acompañan. Si yo tuviera que caracterizarlo, lo caracterizaría también como un liderazgo generoso y servicial. Un liderazgo que trabaja sin descanso y constantemente en la construcción de visiones y proyectos compartidos. Un liderazgo que empodera a otras personas. Yo he sido un testigo de excepción y una persona que lo ha experimentado. Y un liderazgo compartido, que da juego, que reparte juego, que promueve la integración y la construcción de nexos y redes. Un cuarto aspecto que yo mencionaría es la dedicación en el sentido inglés del término de dedication, es decir, de esa contribución y de ese tomar como un proyecto al cual vale la pena dedicar tus esfuerzos, tu vida, tu trabajo, y eso con el fin de construir esa psicología en las distintas etapas y en los distintos momentos que nuestro país iba necesitando, en colaboración también con otros. Y por último, y con ello termino, su generosidad. Su generosidad a través de su magisterio, su generosidad liderando proyectos de investigación, su generosidad y apoyo potenciando y respaldando a otras personas y un gran número de iniciativas. Y por eso, Elio, pues muchísimas gracias por la entrevista, pero sobre todo por tus magníficas aportaciones a la psicología y a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por esta magnífica mañana que hemos tenido hablando de estas cosas. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias.